Gloria al Señor. Vive Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Vive Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana del Señor. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la paz de Dios esté con ustedes. En esta mañana vamos a estar orando. Hoy es martes. La iglesia acostumbra orar, ir a la presencia de Dios. Y hoy vamos a estar orando y vamos a estar testificando las grandezas que Dios tiene para cada uno de nosotros y cómo Dios cambia y transforma las vidas de las personas. Gloria a Dios. Así que en esta mañana vamos a estar atentos a lo que Dios quiere. Vamos a estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y vamos a sentir la presencia de Dios de manera especial. Mi amada esposa va a tener una parte en esta hora. Dios les bendiga, hermano. En estos días Dios me trajo la inquietud, ¿verdad?, sobre el tema de amar al prójimo. Gloria. Se ha preguntado realmente cómo Dios quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Estudiando la palabra de Génesis en el capítulo 19, particularmente los versículos 7 y 8, les invito a buscar en su Biblia, allá en su casa. Génesis capítulo 19, versículos 7 y 8. Dios me dio una palabra de cómo amar al prójimo. Amén. Ese amor al prójimo que te lleva a sus pies, que le lleva a uno a los pies de Dios. Ese amor al prójimo que transforma vida. Ese amor al prójimo que nos da una oportunidad a todos de estar delante de la presencia del Señor. ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Gracias, Jesús. Este capítulo, en su narración de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos muestra a Lot, sobrino de Abraham, practicando amor al prójimo a otro nivel. Nunca lo había visto de esta manera, no es la primera vez que lo leo, lo he leído muchas otras veces, pero esta vez lo vi desde otra perspectiva, de cómo Lot ama al prójimo. Específicamente me llamaron la atención los versículos 7 y 8, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, estos varones quienes lo visitaban, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Aleluya. A la sombra de mi tejado, a mi casa. Se los leeré en la Nueva Versión Internacional. Les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. La palabra perversidad tiene una connotación muy fuerte, muy profunda sobre el mal que el hombre le puede hacer a otro hombre. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Meditando en esta palabra pude entender sobre esa clase de amor. Esa clase de amor que conlleva el mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, Señor. Por ese amor al prójimo que a mí me demostraron en la primera iglesia, la iglesia El Santuario de Patilla, yo estoy aquí 20 años después, sirviéndole al Señor con todo mi corazón. Por esa clase de amor, nosotros vinimos a vivir a un pueblo en donde éramos extranjeros y nos recibieron con mucho amor y hemos tenido muchas experiencias maravillosas de crecimiento. Amén. Y de formación espiritual. Amén. Por esa clase de amor que nos lleva a decirle a Dios que confiamos en Él plenamente. Sí, Señor. Y dice la palabra en el versículo 7, voy a comenzar con el primer punto. Repito y digo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, perversidad. Lot usó la palabra maldad, perversidad, refiriéndose a los sodomitas.
Ustedes saben que Sodoma y Gomorra estaba condenada a dejar de existir por la vida que llevaban de pecado. Había una intención perversa y malvada de parte de los sodomitas hacia esos visitantes que Lot recibió. Eso es totalmente opuesto y lo contrario a amar al prójimo. Eso es triangulación. Los sodomitas habían creado todo un plan de cómo hacerle daño a esos extranjeros. En el contexto histórico de hoy, pienso hoy, 2020 años después, seguimos siendo testigos de esa clase de odio que se conoce como xenofobia. Xenofobia es rechazo a los extranjeros, odio, recelo, hostilidad, racismo. Un Ku Klux Klan. Ese intenso odio por el extranjero que raya a veces en lo irracional, que llevaba a los sodomitas a literalmente ultrajar, violar y desnudar la dignidad de un hombre hasta desintegrarlo, es xenofobia y es todo lo contrario a amar al prójimo. Por eso Lot le dice, no hagan tal maldad, no hagan tal perversidad. Hace poco escuchamos sobre el caso de George Floyd. Un policía lo asfixia en frente de miles de testigos. Y esto lleva a la nación americana a levantarse y a protestar por justicia. De esa clase de amor al prójimo es que estamos hablando. De esa nación que se levanta y ya no permite ese tipo de injusticia. Muchos americanos practicando el amor al prójimo que los llevó a tener protestas pacíficas en las calles, aun cuando el COVID estaba y está en todo su apogeo. Gloria. Un pueblo indignado e intolerante a una muerte más por xenofobia, a una muerte más por odio, a una muerte más por racismo, a una muerte más por todo lo que es contrario a amar al prójimo. Y si vamos a la historia, me viene a la mente Sudáfrica, la xenofobia conocida como el apartheid. Es posible, ha sido posible que haya existido eso, separar a los blancos de los negros, un color de piel, en la tierra natal de Nelson Mandela. Nelson Mandela, que también estuvo dispuesto a ir a la cárcel para luchar contra el apartheid, quien por cierto obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su lucha en contra del apartheid. Podríamos enumerar muchos actos de odio al prójimo, ya sea porque es extranjero, de otro color de piel, religión, etc., porque hasta por religión hemos sufrido. Al fin y al cabo redunda en la misma falta al mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sí, amar a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Tu prójimo es tu vecino, tu hermano en la fe, tu compañero de trabajo, el extranjero, todo ser humano en la tierra. Entonces, este mandamiento me lleva a cavilar en el versículo 8 de Génesis 19, cuando Lot le dice a los sodomitas, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vemos a Lot practicando ese amor al prójimo, esa hospitalidad radical. La primera vez que leí ese pasaje, yo sé que a todos nos debe pasar de una manera o de la otra. No podemos entender ni imaginarnos cómo un padre ama tanto a su prójimo que está dispuesto a sacrificar a sus propias hijas para brindar seguridad y hospitalidad a un extraño, a un extranjero, a un recién llegado. Y justo ahí vino a mi memoria el sacrificio de la cruz, nuestro Padre Celestial entregando a su Hijo unigénito para que muriera por usted y por mí. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. ¿Qué asignación tenemos nosotros como cristianos para colaborar en la grandeza y en la creación y en la obra de Dios? Y también trabajar para que todos podamos tener vida eterna. Esta historia de Sodoma y Gomorra muestra el amor al prójimo a través de Lot.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te das por completo a los demás, cuando estás dispuesto a sacrificar tu propio bienestar y el de los tuyos, estás sembrando a tu propia salvación. Lot salió vivo de Sodoma y Gomorra y con sus 2 hijas intactas, porque Dios respalda, porque Dios está con nosotros. Gracias. Porque Dios es justo y hace justicia. En el Viejo Testamento vemos a Lot, sobrino de Abraham, dispuesto a sacrificar a sus hijas por amor al prójimo, y ni siquiera él sabía que estaba recibiendo a unos ángeles que habían venido por él, por la intercesión de su tío Abraham, enviados por Dios para rescatarlo de un pueblo condenado a la muerte, porque ya estaba muerto espiritualmente. Esta palabra, hace muchos años atrás, esta historia de Lot, hoy particularmente de nosotros, Aleluya. en este particular momento de nuestra vida como iglesia y como ciudadanos de cualquier nación, como cuando toda esta nación se levanta a respaldar y a pelear en contra de la injusticia de una muerte así, tan descarada, de George Floyd, delante de todo el mundo. Una vida humana se perdió por la xenofobia. Esta palabra trajo esperanza en el ayer cuando vemos a un Lot protegiendo a su prójimo por amor. Trae esperanza hoy a esos que se han levantado en una protesta pacífica a luchar por las injusticias que traen el racismo y la falta de tolerancia. Dentro de la tragedia vemos que se levanta un pueblo a defender el derecho inalienable que tiene todo ser humano de vivir y vivir en paz. Amén. Brinda esperanza de un mañana a través de nosotros la iglesia, cuando le brindamos hospitalidad radical a aquel que se ha decidido por Cristo y llega a nuestra casa buscando refugio. Gloria a Dios. Yo llegué al santuario de Patillas buscando refugio. Sí, Señor. Mi amado esposo llegó al santuario de Patillas buscando refugio. Y no nos arrepentimos ni un solo día. Recibimos tanto amor, que por eso hoy estamos aquí sentados delante de ustedes, hablando de un Dios que tiene poder, de un Dios que transforma, de un Dios que cambia las vidas, de un Dios que te hace feliz, de un Dios que te da paz, de un Dios que te permite estar en paz todos los días de tu vida, viviendo cada día con su único y exclusivo afán de ese día. La esperanza persigue santidad, hacia eso vamos. La esperanza persigue valentía, tenemos que ser valientes, no podemos cerrar los ojos. La esperanza nos mueve a creer que mañana podemos mirar a nuestro prójimo con franca tolerancia, con genuina empatía y con mucho respeto por la diversidad. La creación es de Dios y en su perfección hay lugar para todos en su mesa. Es hora de comenzar a cultivar un mundo que abrace la diversidad en una plataforma de esos valores cristianos que tanto defendemos. Jesucristo, como dice Magdiel Narváez, uno de mis predicadores favoritos, es nuestro modelo a seguir. Todas las respuestas están en la Biblia para vivir en paz y con esperanza. Amén. Oro, Señor, oramos. Gracias. Oramos. Dios mío, que ese divino amor, Aleluya. Ese divino amor que proviene de ti, mi Dios, nos alcance a todos de manera tal que podamos ser valientes para luchar por las injusticias. Dios mío, ayúdanos a luchar por las injusticias. Ayúdanos, Señor, a estar ahí. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tus caminos. Espíritu Santo. Ayúdanos a fluir en tu espíritu. Afina nuestros oídos para poder escuchar tu voz, Señor. Esa voz, Señor, que nos dice bien claramente lo que está bien y lo que está mal. Que también podamos por amor estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestros paradigmas, esas cosas en las que a veces nos centramos, que no nos deja fluir, que no nos deja crecer, porque nos sigue manteniendo en aquello que tú no quieres ya para nosotros. Aleluya. Para centrarnos en lo que nos une, Dios mío, en lo que nos une a los demás y no lo que nos separa. Que aprendamos a amar a nuestro prójimo de tal manera, Señor, que seamos reflejo de tu bondad. Yo te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el amor que es capaz de dar un prójimo
para levantar al caído. Ayúdanos a estar en ese grupo. Gracias. En ese grupo que levanta al caído. En ese grupo que trae esperanza. En ese grupo, Señor, en el que nos refugiamos. En ese grupo, Señor, que hacemos la diferencia. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ustedes, el reverendo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa palabra extraordinaria de mi amada esposa. El amor al prójimo es lo más importante. Es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias a ese amor, yo voy a hablar un poco de mí, de dónde vengo, ¿verdad? De dónde estoy. Gracias a ese amor yo conocí al Señor. Gracias a ese amor yo pude tener un encuentro con el Cristo de la gloria, y que sabemos que hoy también puede ser una mañana hermosa para que tú también llegues a los pies del Maestro. Jesús te llama. Yo sentí el llamado de Dios a mi vida muy jovencito. Tenía 21 años cuando tuve mi encuentro con la cruz del Calvario. Antes de niño tuve una que otra experiencia con el Señor en mi cuarto, donde yo pude crecer sabiendo que había un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que es bueno y que es nuestro Padre Celestial, y que nada nos faltará, dice la Biblia. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando yo soy natural de Guayama, yo nací en el pueblo de Guayama, un pueblo del sur. Allí nací en la calle Veterano, en el Hospital Santa Rosa, allí yo nací. Allí un 19 de septiembre del 1973 nací yo en ese lugar. Luego a los 7 años mis papás compraron casa en Arroyo. Pero si usted ve Guayama, Arroyo y Patilla, es como si fuera un mismo pueblo. La carretera, la número 3, los conectan. En 15 minutos usted está en el otro pueblo y en 10 minutos está en el otro. Y siempre hacíamos todo en esa área. Guayama, Arroyo, en Patilla. En Patilla no conocía mucha gente, no conocía prácticamente a nadie. Entonces crecí en Arroyo, después de los 7 años crecí. Y me gradué de cuarto año. Cuando salgo de cuarto año, pues voy al Instituto Vocacional en Guayama para tomar un curso de mecánica industrial. Y comienzo a tomar esos cursos de mecánica industrial. Luego de ahí, pues, no lo termino y cambio a tomar soldadura. Luego de esa experiencia, tuve un trabajo en construcción. Yo trabajé un tiempo en construcción, en un proyecto de construcción, allá para cuando estaba este muchacho, el que Rosselló, el papá, cuando estaba Rosselló en el gobierno, que él mandó a cerrar los caseríos. Pues en uno de esos proyectos en Guayama, un caserío de Carioca, allí yo trabajé. Estuve allí, estuve todo el proyecto. Luego de ahí salgo y tomo un trabajo en una petroquímica en Guayama, en la Philly, de soldador. Y ahí estuve unos meses, porque había que subir unas escaleras y le cogí un miedo terrible. Y todavía no tenía el Señor, tenía 19 años. Y salí de ese trabajo, salgo bien frustrado, porque era un trabajo excelente para la edad que tenía. Y no lo pude lograr. A raíz de eso, pues era un joven que me gustaba mucho la fiesta, el jolgorio, como todo joven. Salía con mis amigos, estaba aquí, estaba allá, salía viernes, llegaba sábado a mi casa a las 12 del mediodía y estaba en eso. Y mi vida se estaba desarrollando en eso, no estaba trabajando, no estaba estudiando. Y cuando yo me di cuenta de dónde estoy, comienzo a meditar en el Señor. Comienzo a pensar en Dios, a meditar en Él. Porque necesitaba un cambio en mi vida, un choque en mi vida, para entonces cambiar para bien. A todo esto,
un amigo mío que yo quiero, amo muchísimo, se llama Alberto Díaz Soto. Alberto es bombero actualmente allá en Arroyo. Alberto, yo lo conozco en 6º grado, tenemos una gran amistad. Luego de ahí, de 8º grado en adelante, pues no lo veo más, él toma otro rumbo, pero tiene una experiencia en la vida dura, de esas experiencias grises, como hablabas en el domingo, duras, bien duras. Y él tiene una experiencia con el Cristo de la Gloria, tiene un choque con la cruz. Allí en la iglesia metodista de Arroyo, Luz de Vida, ahí él tiene un choque con la cruz del Calvario. Dios lo cambia, lo transforma y tiene un cambio increíble. Yo decía que él tenía fuerza de voluntad, pero no era cristiano, no sabía el poder de Dios y era que había tenido un encuentro con el Señor. Cuando yo tengo a la edad de 20, 19, 20, 21 años, que estoy meditando en el Señor, que quiero cambiar, que esa vida de jolgorio, esa vida de fiesta, esa vida irresponsable, sin trabajar, sin estudiar, pues yo comienzo a meditar en el Señor y Dios lo usa a él. Dios lo usa. Él comienza a ir, él va a mi casa en una bicicleta que para aquel tiempo estaban de moda, eran las bicicletas esas mountain bikes. Y él va a mi casa en una mountain bike y el color era fosforescente, verde fosforescente era el color. Y él comienza a predicarme de Jesucristo, comienza a hablarme de Dios. Un evangelista. Él comienza a evangelizarme, a hablarme del Señor, a decirme las cosas lindas que Dios puede hacer conmigo. Me habla del sacrificio en la cruz del Calvario, me habla de que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y yo recuerdo que yo le decía, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo no le tiro piedra al guardia, yo soy un muchacho bueno, yo lo que hago es de ir por ahí de fiesta en fiesta. Y él me decía, no, pero eso no es así, tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Él me dijo. Llega un día, un 15 de julio del 1995, ya Dios estaba tratando conmigo. Yo estaba viendo en la cadena del milagro, estaba viendo a los programas cristianos y uno de los predicadores que Dios usó para tocar mi vida fue un predicador, un pastor que está acá en Bayamón, estaba en Bayamón, ya él partió con el Señor. Este pastor tenía una iglesia grandísima, el Caballero de la Cruz, y este pastor Ortega pues predicaba todos los domingos y yo veía ese programa todos los domingos. Entonces Dios trataba conmigo de manera hermosa en la predicación. Y yo recuerdo que la sed que yo comencé a tener por el Señor, yo me gustaba oír solamente la predicación. Alababan a Dios, cantaban, pero me gustaba que llegara ese momento de la prédica, la palabra de Dios. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ya yo estaba tocado, mas Dios usa a Alberto para predicarme, para hablarme de Cristo, hablarme, discipularme. Y ese día que del Señor fue un 15 de julio del 1995, había una campaña evangelística. A mí nadie me iba a coger en una iglesia. Yo no iba a ir a ninguna iglesia. Pero como Dios sabe todas las cosas, pues, fui a una campaña, a un parque a ver en Yabucoa. Un parque en Yabucoa. Allí fui a ver, ¿verdad? ¿Qué podía pasar conmigo? Recuerdo que mi difunto hermano me dijo, era un sábado, y yo estaba en la edad todavía de irme a fiesta, irme a pariciar, como decían por ahí, y yo coger un sábado para algo de Dios, ya con eso era un milagro, hermano, un milagro del Señor. Y recuerdo que mi hermano difunto me dijo, tú vas a ir a un culto un sábado.
Y yo recuerdo que yo le dije, pues fíjate que si yo tengo una cita con Cristo, una cita con el Señor. No sé por qué le dije eso, pero era real y eso pasó. Cuando voy al parque allá en Yabucoa, ese 15 de julio de 1995, el predicador era un evangelista muy famoso para aquel tiempo. Comenzó a testificar y comenzó a predicar. Mientras él predicaba y él testificaba, yo sentía la presencia de Dios en el banco, que yo estaba a lo último en el parque arriba, sentía la presencia del Señor. Yo comienzo a llorar allí en los bancos. Pero aquello era un lloro hermoso, era un lloro lindo. El salmista dice que la presencia de Dios es plenitud de gozo. Y yo sentí esa presencia y recuerdo que mi hermano Alberto me dijo, Jesús, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Estaban haciendo el llamado. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? Y yo le dije, sí, quiero. Me levanto de aquella silla, de aquel sitio, de aquel banco. Bajo la escalera. Cuando llegamos para entrar al parque, había que entrar en el parque, pero por la parte de abajo, para ir entonces al centro del parque donde estaba el altar que habían hecho. Y cuando voy, los portones estaban cerrados. Habían cerrado ya los portones. Yo recuerdo que un hombre a la esquina dijo, ¿ustedes van a aceptar a Cristo? Y yo le dije, sí, abre el portón, porque me voy a ir, ábrelo. Abrió el portón, entonces pasé por todo el centro del parque, llegué a aquel altar y acepté a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador de mi vida. Allí fue la gloria de Dios. Lo que yo sentí allí fue algo hermoso, fue algo verdadero, fue algo real. Fue el toque del Espíritu Santo en mi vida. Ese toque está hoy también para ti. Ese toque está para restaurarte, para sanarte, para salvarte. Hoy puede ser también un día de salvación para tu vida. Hoy puede ser un día también de milagros en tu vida. Ese día pasa, Dios comienza a tratar conmigo. Un amigo mío que ya era cristiano me dijo, tú tienes que congregarte, Jesús. Tienes que buscar una iglesia. Tienes que ir a una iglesia. Y yo le dije, pero ya yo acepté a Cristo, yo acepté al Señor, ya yo estoy. No, tienes que congregarte, tienes que ir a una iglesia, tienes que buscar una iglesia donde tú te sientas bien, allí tú te quedas. Y recuerdo que fui a la iglesia metodista de Arroyo, Luz de Vida, fui al culto de oración. Cuando nene, yo tengo unas primas mías que están en Estados Unidos, Arlene y Neiva, se llaman. Ellas son mayores que yo como por 10 años. Y ellas me iban a buscar los domingos para ir a la iglesia. Para aquel tiempo estaba el reverendo Sánchez en aquella iglesia pastoreando. Y yo comencé a ir. Ellas me iban a buscar los domingos y yo iba cuando nene, iba. Pero me iba y después dejamos de ir y yo no fui más. Pero cuando tengo mi experiencia con el Señor en esta campaña evangelística, pues ¿a qué iglesia voy a ir? A la que me llevaban cuando chiquito. Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la Escritura. Y fui a la iglesia metodista de Arroyo. Allí se me acerca un hombre de Dios, ministro del Señor, Ramón García. Él ya pasó a morar con el Señor. Él hace unos meses no, como un año y algo, él ya se fue con el Señor y está con el Señor. Él fue pastor metodista y él se me acerca y me dice, él me dice, ¿qué quieres que Dios haga contigo? Yo le dije, yo quiero estar sirviéndole al Señor por completo. Quiero servirle a Él. Él oró por mí.
Oró por mí y salí de aquel lugar con una experiencia linda de Dios. Luego Alberto me invita a la iglesia metodista, porque yo siempre me ha gustado dormir mucho, pero soy un trabajador. Cuando hay que madrugar, madrugo. Pues los cultos en la iglesia metodista de Patilla eran de noche, eran en la noche, era un culto por la mañana, un culto en la noche. Entonces pues, yo pasaba un poco de trabajo, ahí hay culto a la mañana, Arroyo. Y Alberto me dice, mira, en Patilla hay una iglesia buena, que puedes ir allí y gozarte en la noche. Yo fui ese día y allí entré a la iglesia metodista del santuario. Entré, fui recibido y yo sentía en aquel lugar ángeles. Yo sentía una presencia de Dios linda. Allí, para cuando yo llego, el templo era pequeño, era chiquito. Ahora hay un templo grandísimo allí. Y llegué y fui recibido por una iglesia sana, una iglesia que recibe, una iglesia que ama al prójimo. Y cuando llego a la iglesia, yo digo, a las muchachas estaban cantando, yo digo, esas mujeres parecen ángeles cantando. Y sentí al Señor. Comencé a ir todos los domingos en la noche. Comencé a tener experiencias con Dios, mi amado hermano, pero una experiencia hermosa. Recuerdo que yo pues, estaba en esa lucha de servirle al Señor o irme a fiestar con mis amigos, y tenía esa lucha, pero yo quería servirle a Dios. Quería servirle a tiempo completo. Imagínense, hoy soy pastor a tiempo completo. Y fue una lucha. Recuerdo que Alberto me dijo, los ayunos rompen cadera, vamos a ayudar. Y fuimos a la iglesia metodista de Arroyo, que era la iglesia de él. Un sábado fuimos de 6 a 12 del mediodía a ayunar y a orar, a meternos con Dios, para entonces, ¿verdad?, romper las cadenas, que yo me pueda quedar firme en la vida de la iglesia. Y recuerdo que hicimos ese ayuno de 6 a 12 del mediodía. Salimos, al otro día voy a la iglesia en la noche y el pastor, el reverendo Luis Armando Estrella Graviel, venía de un retiro de pastores. Y el mensaje de él era aquellos que querían que las vestiduras espirituales Dios las cambiara, que le cambiara las vestiduras espirituales. Y yo recuerdo ese mensaje. Cuando llegó el llamado, yo pasé al frente, nadie oró por mí, yo me arrodillé y allí yo sentí, mi amado hermano, un fuego que entró en mi corazón, una presencia de Dios que no la puedo explicar. El poder de Dios descendió en aquel lugar. Y desde ese día, mi amado hermano, hasta el día de hoy, he permanecido en los caminos del Señor. Altas y bajas. Pero ya van 25, 26 años de eso. Ha sido una experiencia extraordinaria. Luego de eso, de que tengo esa experiencia, cuando yo me sentía firme en el Señor, le digo al pastor, yo quiero hablar con usted, pastor. No habíamos hablado nunca. Yo quiero hablar con usted. Y le cuento todo lo que le he contado a ustedes ahora. Y él, en la noche, eso fue un martes, en la noche de culto oración, él dijo, yo recibí una visita hermosa de un joven que me habló de cuánto Dios ha tratado con él. Y desde ese día todo fue hermoso. Todo cambió. Recuerdo que pasaban los platillos y yo no trabajaba.
pasaban las ofrendas y yo no podía echarle un pesito. Y yo le dije al Señor, no podía diezmar, me hablaron del diezmo y no podía diezmar. Y yo dije al Señor, dame un trabajo, dame una estabilidad económica para yo poder darte, para yo poder ofrendar, para yo poder diezmar. Y recuerdo que a la semana me llamaron por Kelly, es una compañía de contrataciones temporeras. Me llamaron para ir a trabajar a OPI en Guayama, que luego, ¿verdad? Lo último fue Pfizer. Llegué allí a aquel lugar, cogí el examencito que ellos dan y entré. Y desde ese día que entré a aquel lugar, en el 15 de noviembre del 95, entré a aquel lugar. Dios me dio, en julio acepté a Cristo, ya en noviembre me dio un trabajo. Y como cuando comencé a trabajar, recuerdo que ganaba $200 semanales. 200. El diezmo eran $20. Y yo hablé con la hermana de la iglesia que me diera los sobrecitos. En mi iglesia acostumbraba a dar sobrecitos con el número de miembros. Y mi número de miembros era 117. Y ella me dio el paquetito de los sobres. Me los dio, yo se lo dije y me lo dio como un mes después. Ya yo estaba trabajando y ya estaba ganando, ¿verdad? Dinero. Pero no había sacado los 20 pesitos que le prometí al Señor. Yo le dije, Señor, si tú me das un trabajo, yo puedo diezmar y puedo ofrendar, puedo dar para ti. Y recuerdo que me dieron ese paquetito y todos esos sobres, yo los iba a romper, a botar, porque la culpa es de la señora que me los dio tarde. Eso es lo que yo decía, pero cuando yo iba a romper aquellos sobres, el Espíritu Santo me hizo recordar lo que yo le había dicho al Señor. Y recuerdo que fueron $100 que tuve que dar para diezmo. Ese día diezmo y ofrendo y nunca me ha faltado nada. Y no le doy al Señor para que Él me dé en abundancia, le doy porque ya Él me dio. Él me dio vida eterna. Ya Él nos dio. Ya nosotros tenemos la vida eterna, una vida abundante. Y más bienaventurado el que da que el que recibe. Así que después de eso, fui a un retiro de jóvenes donde Dios me habló del pastorado. Yo no estaba estudiando y mi iglesia, la iglesia metodista de Puerto Rico, los pastores pues tienen que estudiar. Y yo lo que tenía era un cuarto año y unos cursitos ahí que tenía. Cuando Dios me habla del pastorado a los 23, 24 años, pues eso yo lo guardé en mi corazón. Y yo dije, bueno, Señor, al que tú llamas, tú respaldas. Y yo no tengo miedo. Si tú vas conmigo, yo voy. Y guardé esas palabras en mi corazón. Comencé a orar y a buscar ese norte. En mi trabajo surgió una oportunidad de estudiar. Yo sabía a dónde iba. Y me ofrecieron un bachillerato en gerencia. Me iban a pagar el bachillerato, iban a pagarme el 90% del bachillerato. Pues lo hice, pues fui, me esforcé. Luego de salir de trabajar, pues fui. Iba a estudiar a la universidad en Guayama. Me graduó. Cuando me graduó de ahí, como yo sé a dónde voy, pues entonces hago matrícula en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Eso fue en el 2006. Hago esa matrícula y comienzo en el Seminario Evangélico, pero no he lanzado todavía mi candidatura al ministerio. Ya tengo mucha experiencia en la iglesia, fui presidente de los hombres, estuve en el comité de misiones, estuve en el comité de relación pastor, iglesia y personal, estuve en diferentes comités donde pude, ¿verdad?, tener algo, saber de la iglesia, cómo la iglesia se mueve, cómo la iglesia es. Y luego de un año, de un semestre de estar en el seminario, pues entonces lanzó mi candidatura como candidato al ministerio de la iglesia metodista, el Santuario de Patilla. En el 2010 surge la oportunidad de pastorear en un punto de predicación en Santa Isabel.
yo estaba estudiando en el seminario, salía de trabajar a las 2:30 de la tarde y me montaba el carro para ir a Río Piedra, para estar allí como hasta las 10 de la noche y luego virar al sur para luego irme a trabajar. Así estuve mucho tiempo, estuve como 7, 6 años en eso. Surgió también la oportunidad de pastorear allá en el punto de predicación. Entonces tuvimos 4 años en Santa Isabel, allí, haciendo obra, trabajando para el Señor con toda la fuerza, con un grupo hermoso de hermanos de la Iglesia Metodista, el Santuario de Patillas, junto con mi esposa. Allí estuvimos y fueron 4 años hermosos, hermano, 4 años donde pudimos desarrollarnos, ¿verdad? Como en la predicación, como tú sacar tiempo para tú poder hacer un sermón todos los domingos y poder traer algo también, el culto de oración, más también ir a visitar, ir a las casas. Pero el llamado del pastorado, cuando llega a mi vida, Dios lo confirma en mi corazón. Dios lo confirma cuando trato con la gente. ¿Qué hago con la gente? ¿Qué siento por la gente? Yo jovencito iba a los hospitales a visitar. También iba en Caserío, en Patilla, iba a ver a un anciano, recuerdo. Le decían Marejá, Luis. Y yo lo iba a visitar, salía del trabajo y sentía ir a la casa de él. Él vivía solo, sus hijos no estaban con él. Y recuerdo que yo iba a visitarle. Y para ese tiempo yo no era pastor, era un laico. Y recuerdo que abrió un texto y decía, vamos a hablar de este texto hoy. Y yo le leía el texto y le predicaba al Señor sobre ese texto. Y veis, es Dios trabajando con uno para lo que uno va a hacer luego en un futuro. Ese es Dios, Dios es así. Dios nos capacita, Dios nos prepara. Cuando yo entro a todo esto de estudiar, que estoy ya en el seminario, que llego al Seminario Evangélico de Puerto Rico, me encuentro con una enseñanza teológica profunda. Pues yo algunas veces pensaba, Dios mío, yo podré con esto, porque esto es bien difícil. Es bien difícil. Mi bachillerato en gerencia, cuando tú entras allí, eso es otra cosa. O sea, tú vas a hacer otra cosa. Y recuerdo que me acordé de una promesa que Dios me dio en Betel, en la casa de Dios. Dios me dijo que no tuviera miedo porque Él me iba a prosperar. No tuviera miedo porque Él me iba a capacitar. Que estuviese tranquilo que Él era el que me iba a capacitar para ser pastor y para obtener todo lo que tenga que obtener en cuanto a los estudios. Logro graduarme. Luego de eso, pues Dios me da el nombramiento a la primera iglesia metodista de Comerí, donde allí me llama el pastor y me dice, Jesús, hay una iglesia centenaria que te vamos a nombrar allí en Comerí. Yo nunca había ido a Comerí, nunca, me había pasado por allí. Y Dios me da el placer, ¿verdad?, de llegar allí. Y Él me dice, pero te tienes que mudar, te tienes que ir. Yo hablo con mi amada esposa, le digo, ¿verdad?, mami, nos dieron una iglesia, vamos para allá, hay que mudarse. Y llegamos a aquel lugar. Allí estuvimos espacio de 6 años, mi amado hermano, donde pudimos experimentar muchas cosas lindas de parte de Dios, de crecer en el nombre poderoso de Jesús como pastor y ser pastor general, ¿verdad?, de esa iglesia. Allí el pastor que llegó ahora, que fue nombrado allí, es un pastor que amamos muchísimo, Luis Roberto Conme Serpa, que sale de su iglesia por 2 años a pastorear otra iglesia y llega nuevamente. Y para mí eso ha sido una bendición hermosa, que él esté allí en su casa ministrando, pastoreando. Para mí eso es una bendición linda. Ahora el 1 de julio me dieron un nuevo nombramiento. La Iglesia Metodista de Puerto Rico es una iglesia donde los pastores son itinerantes. Usted firma por eso, por itinerancia. Y me dan un nuevo nombramiento allá en San Juan Country Club. En un tiempo de pandemia, un tiempo donde es difícil,
un tiempo, ¿verdad?, que uno no puede congregarse todavía como debe ser, pero me dan ese nombramiento ahora, el 1 de julio, donde llevo ya, ¿cuánto? ¿A qué estamos hoy? 28, creo. 28 estamos hoy, pues llevo 28 días allí donde hemos estado trabajando, haciendo bastante trabajo y nos sentimos gozosos y contentos de estar en esta amada iglesia, el Buen Pastor Country Club. Dios hace proezas en la vida del ser humano. Dios cambia, Dios transforma, Dios llama y Dios capacita. Las promesas que Dios nos da, Él las cumple porque Él es Dios. Amén. Y hoy por hoy ya soy presbítero de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Estoy súper contento y gozoso de servirle al Señor en la Iglesia Metodista. Amo mi iglesia, soy metodista de toda la vida. Siempre he ido a la Iglesia Metodista desde pequeño. Así que creo mucho en las puertas abiertas, creo mucho en las mentes abiertas, creo mucho en los corazones abiertos. Creo mucho en el amor al prójimo, creo muchísimo en el respeto, creo muchísimo en amar a la gente. Yo creo que nosotros estamos para amar y amar. Amar y amar. Es como único podemos ser de bendición a la vida, a esta humanidad herida, humanidad que muchos están de espalda de Dios. Nosotros tenemos que ser esa lumbrera y yo creo que por medio de nuestro amor, por medio de nuestro servicio, nosotros podemos alcanzar muchas almas para el Señor. Creo firmemente en el amor, en amar, en las oportunidades, en recibir, en la hospitalidad radical, firmemente. Yo llegué a una iglesia sana que me sanó. Yo también deseo con toda mi fuerza sanar mucha gente. Amén. En el Gloria nombre a Dios. de Jesús. En el nombre poderoso. Yo quisiera orar en esta hermosa mañana por las almas, por las vidas, para que Dios salve, Dios rescate, Dios salva. El trabajo mío de integración del Seminario Evangélico de Puerto Rico fue sobre la salvación. Yo creo mucho en que Dios salva. Y Dios nos salva de muchas cosas, muchísimas cosas. Así que vamos a orar en esta hermosa tarde por las vidas, para que Dios alcance, para que Dios nos use con gracia y con poder, para que las vidas puedan llegar al Maestro, puedan llegar a los pies del Maestro. Amén. Y puedan tener esa experiencia extraordinaria con el Cristo de la gloria, que tengan ese choque con la cruz del Calvario y que puedan hacer personas de bien para su país y personas de bien para la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Así que oremos al Señor con toda nuestra fuerza por las vidas, También voy a orar por todos los que están conectados ahí, que están presentes, conectados en este live. Voy a orar por ustedes para que Dios los siga bendiciendo, para que la gracia de Dios los abrace en esta hermosa mañana del Señor. Me voy a poner de acuerdo con mi esposa para que a la distancia haya milagros, para que a la distancia Dios salve, para que a la distancia Dios levante en el nombre de Jesús, para que a la distancia Dios haga como Él quiera. Dios es Dios y para Él no hay nada imposible. Oremos al Señor. Padre nuestro celestial, te adoramos y te bendecimos. Te doy gracias, te doy gloria, te doy honra en esta mañana. Te exalto, bendecido sea tu nombre. A ti sea toda la gloria por la eternidad, Dios mío. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús en esta mañana extraordinaria, hermosa, linda. Te pedimos, Dios, que tú salves. Salva, mira, aquel que anda perdido, sin fe y sin esperanza. Aquel que anda confundido, Señor amado.
aquel que no oye una palabra de aliento hace años, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que sobre todo nombre, Señor amado, que seas tú en esta hora, seas tú en esta hora a la distancia, tocando, rompiendo toda cadena en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Señor, por esa palabra te pedimos que tú salves ahora. Salva, úsanos como iglesia. Permite que de nuestra boca salga una palabra de aliento. Permite que de nuestra boca salga una palabra de levantar. Permite que de nuestra boca salga una palabra de restauración, de vida, de paz, Dios mío. Úsanos para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que en esta mañana hay salvación de parte tuya. Salva, Espíritu de Dios. Padre, mira los que están conectados. Señor amado, mis hermanos, Iglesia Metodista, Country Club, el Buen Pastor, Señor. Sé tú ahora en el nombre de Jesús abrazando. Sé tú ahora en el nombre de Jesús restaurando, Dios mío. Sé tú ahora haciendo proezas en medio de la iglesia. Mira todo proyecto de la iglesia, Dios mío. Mira todo proyecto que ya ha sido planeado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea hecho por el poder de tu palabra, Dios mío. Ayúdanos como iglesia, Señor amado, a vivir en coinonía, Señor, a hacer una fiesta de cada culto sabiendo, Señor amado, que tú estás con nosotros. Sana a todo aquel que esté quebrantado de salud. Señor, enviamos la sanidad, la palabra, en el nombre de Jesús. Si tú la envías, será hecho. Enviamos esa palabra hermosa, Dios mío. Envía la palabra de sanidad. Envía la palabra de restauración, envía la palabra de paz, envía la palabra de levantamiento, envía la palabra, Dios mío, de ánimo en el nombre poderoso de Jesús. Todo desánimo, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo declaramos inoperante. Tú pones el querer como el hacer, Dios mío, en cada uno de nosotros. Por ende te pedimos que en esta mañana, Señor, sé tú dando fuerza como la del búfalo. Amén. Sé tú sanando. Sé tú, Dios mío, aquel que está quebrantado, Señor, aquel que necesita una palabra de aliento. Sé tú ahora en el nombre de Jesús, tocando el corazón, la fibra, lo íntimo, Dios, lo que nadie conoce, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si hubiese alguien en esta mañana que quisiera aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador de su vida, hoy es el momento. Hoy es un día hermoso para venir a los brazos del Señor. Si tú allí en casita, allí en el sofá, allí en el cuarto, en la cama, quieres aceptar ese Cristo de la gloria que yo acepté hace más de 26 años, un 15 de julio del 95, una tarde noche, un sábado, ese Cristo toca la puerta de tu corazón. Y en este día el Señor quiere salvarte. Si quieres repetir conmigo esta humilde oración, repite conmigo: Señor, te acepto como mi único exclusivo Salvador de mi vida. Creo en ti, Jesús, y tu sangre me limpia de todos mis pecados. Ayúdame a ser fiel en la comunidad y fiel en la iglesia. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Lléname en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si repetiste esta humilde oración conmigo, hay una iglesia hermosa que te espera con brazos abiertos. Si tienes una iglesia cerca de tu casa, ve a ella. Jesús te llama
El Cristo de la gloria te espera con gracia y con poder. Vamos hacia adelante, iglesia. Que Dios es bueno. Bueno es Dios. Bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor, que Dios es bueno. Dios les bendiga.